nunca derrotado y perseguido esté yo. Maldiciones no me alcanzan, pues yo sé quién voy. En su gozo fuerte soy. Aunque triste en la noche yo esté, gozo viene en la mañana. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré. Oh, cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Y diré al Señor, sí Señor, sí, sí Señor, sí Señor, sí, sí Señor, lo creemos. Sí Señor, amén. Sí Señor, sí, sí Señor, tú eres fiel. Oh, amén. Estando atribulado pero nunca derrotado y perseguido esté yo. Maldiciones no me alcanzan, pues yo sé quién voy. En su gozo fuerte soy. Aunque triste en la noche yo esté, gozo viene en la mañana. Cambiaré mi tristeza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Y diré al Señor, sí Señor, sí, sí Señor, sí Señor, sí, sí Señor, sí Señor, sí, sí Señor, amén, amén. Buenos días, amados hermanos y amigos que nos escuchan. Hoy domingo 16 de agosto del 2020 les saluda el pastor José Hermosa y vamos a abrir nuestras Biblias en Filipenses capítulo 4 verso 8. Filipenses capítulo 4 verso 8. Amén. Por favor, toda la congregación de la Iglesia Cristiana Caminando con Jesús, sus Biblias en Filipenses capítulo 4 verso 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Padre, te damos gracias, bendito Dios, por tu santa palabra, papá. Oh Dios Todopoderoso, te pedimos, Señor, que tú hables a nuestras vidas. Habla a tu iglesia, Señor. Habla a toda persona, Señor, que nos escucha, Señor, bendito Dios, a través de estos audios, papá. Oh Padre Celestial, oh Señor, bendito Dios, usa mi boca para bendecir, papito lindo. Oh bendito Padre Celestial. Declaramos, Señor, que tu palabra es la preciosa semilla, es esa buena semilla que caerá en el corazón de tus hijos, de tus hijas, Señor, que son buena tierra, papá, y dará fruto al 30, al 60, al 100 por uno, papá. Oh Dios Todopoderoso, usa mi ser, Señor, bendito Dios, espíritu, alma y cuerpo, Señor, Dios Todopoderoso, para, Señor, que tu mensaje, Señor, llegue, Señor, bendito Dios, a los corazones de tus hijos, Señor, y traiga bendición abundante, papá. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Vamos, hermanos, a continuar con el mensaje de la semana pasada,
que se titula Piensa en la verdad. Y vamos a seguir en este día. Espero, hermano, que esté dando una transformación en su corazón y en su mente, trayendo victoria contra la desesperanza, la duda, el temor, la tristeza y la depresión. Si nos desatendemos de Dios, hermanos, y su palabra, nuestra vida se vuelve como una espiral que nos lleva cada vez más abajo. Tenemos que tomar con seriedad nuestra vida cristiana. Muchas veces, hermano, tomamos con seriedad nuestro trabajo, nuestro negocio, lo que hacemos, nuestros estudios, pero no tomamos con seriedad nuestra vida cristiana. Y Dios nos está exhortando, animando a que tomemos con seriedad nuestra vida cristiana, porque de eso va a depender mucho, de cómo nosotros podamos manejarnos en esta vida, de ser luz en este mundo y sal en la tierra. Entonces debemos prestar bastante seriedad a lo que nos dice la palabra del Señor. La semana pasada vimos que debemos pensar, debemos memorizar la palabra del Señor, debemos meditarla y debemos ejecutarla, practicarla. Amén. Son 3 cosas fáciles que se vio la semana pasada. Y también vimos pues que nuestra mente debe ser renovada con la palabra de Dios, que no debemos pensar cosas negativas, cosas malas, sino todo lo que es verdadero, todo lo justo, todo lo puro, no todo lo que mencionaba Filipenses 4:8. Esto lo debemos tener en la mente y meditarlo, para que traiga pues bendición a nuestras vidas, para que no nos vayamos pues, no haya en nosotros esa desesperanza, esa duda, ese temor, esa tristeza y esa depresión que a veces nos embarga, hermanos. Justo en estos momentos tan difíciles que estamos atravesando, días malos, pero la palabra de Dios nos ilumina. Amén. La palabra de Dios nos alienta, nos vivifica, nos fortalece. Por lo tanto, debemos llenar nuestra mente de pensamiento, debemos adiestrar nuestra mente a pensar cosas verdaderas. Las cosas verdaderas las encontramos en la palabra del Señor. Por eso entonces debemos comprender la importancia de adiestrar nuestra mente para pensar en lo que es verdadero y así amar a Dios con toda nuestra mente. Ahora debemos estar pensando en cosas acerca de Dios que son verdaderas. Amén. Y para eso entonces tenemos que ir a la palabra del Señor. Entonces el primer punto que vamos a ver hoy día es: piensa en la verdad acerca de Dios. Tenemos que pensar en la verdad acerca de Dios. ¿Cómo es el Señor? Amén. A veces tenemos una idea de Dios, pensamos acerca de Dios, pero pensamos de una manera errada. Debe ser de acuerdo a la palabra del Señor, lo que Él es, amén, y lo que Él manifiesta en su palabra. Cuando nosotros a veces ejercemos el ministerio, hermanos, como pastores, ejercemos el ministerio, y los que tienen aquí un ministerio, ¿no? Encontramos a veces, hermanos, que después de haber derramado su corazón, dicen algo así como: Dios no debe interesarse en mí, Él no debe ver cómo me están tratando, o tal vez no sepa lo que me está pasando. Si lo supiera, haría algo al respecto. Y luego terminan diciendo: creo que Dios no me ama. Bueno, no quiero criticar a nadie por decir estas cosas. Ha habido momentos en que muchos de nosotros nos hemos sentido así, hermanos, ¿no? Que Dios no nos ama. Pero uno va creciendo en las cosas del Señor, porque el deseo del Señor es que crezcamos. Y uno debe aprender que cada vez que nos sintamos así o comencemos a pensar de esa manera, debemos detenernos y preguntar: ¿pero qué es lo verdadero y real acerca de Dios? Y ahí recordar verdades de la Biblia que confirmen el amor de Dios por nosotros, su pueblo, verdades como la que vamos a ver en esta mañana. Dios cuidó de los israelitas. Amén, amén, de su pueblo. Nosotros somos pueblo de Dios. Amén. Dios va a cuidar de nosotros. Entonces, amén. Y para esto vamos a ir un ratito al libro de Éxodo. Éxodo dice, bueno, usted sabe lo que ocurrió con José. ¿Se acuerda? Que José llegó a ser el segundo de Faraón. Pero después que José murió, los hijos de Israel fueron maltratados por el nuevo Faraón. Vino un Faraón que no conocía de José, ¿no? Y comenzaron a abusar del pueblo de Israel. Bajo persecución severa, sintieron, ¿no?, como tal vez nos hemos sentido nosotros, que Dios no se ocupaba de ellos.
Sin embargo, la Biblia dice que eso no fue nunca así. Incluso cuando los israelitas pensaban que eran despreciados y olvidados, eso no ocurrió, hermanos. Dios se pensaba en ellos. Éxodo 2, versos 24 y 25 dice así: y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Entonces Dios oyó su gemir y Dios recordó su pacto. Y Dios miró a los hijos de Israel y Dios los reconoció. Amén. Entonces acá vemos que Dios vio a su pueblo y se percató de su condición, hermanos. Y lejos de olvidarlos, Dios estaba muy consciente de su pacto con ellos. Sabía que tenía pacto con el pueblo de Israel. Entonces Dios actuó en base a lo que escuchó, vio y percibió. Amén. A pesar que este pueblo, hermano, era un pueblo que se había quedado en Egipto, no tenía por qué haberse quedado en Egipto. Cuando José les abre las puertas de Egipto, ¿no? Porque había hambre en la tierra, los hace morar en una tierra que se llama Gosén. Y ellos se quedaron, todas las cosas iban bien. Muchas veces nosotros debemos estar momentáneamente en lugares y no quedarnos, no fijarnos, porque esa no es la voluntad del Señor. La voluntad de Dios para Israel era la tierra prometida, la tierra que fluye de leche y miel, la tierra de Canaán. Eso es lo que le había prometido Dios a Abraham. Pero ellos estaban en Egipto y estaban ahí, se habían quedado, ¿no? Primeramente en la comodidad de Egipto y después poco a poco, ¿no? El faraón comenzó a explotarlos, a hacerlos esclavos a ellos. Y ellos se quedaron ahí por más de 400 años ahí en Egipto. Y comenzaron pues en su explotación que le hacían a este pueblo, comenzó a gemir, a pedir, ¿no?, al Señor. Y dice que el Señor pues oyó, se percató de su condición, vio a su pueblo, ¿no? Y él se acuerda del pacto, hermano, que Dios, que él había hecho con Israel. Y este pueblo, le vuelvo a repetir, pues no debería haber estado ahí, no debería haberse quedado ahí. Es más, este pueblo comenzó a arraigar creencias que no era de Dios. Amén. Usted recordará cuando salen de Egipto, pasan por el desierto, van al desierto y hay muchas cosas que ellos tenían en su corazón de Egipto, ¿no? Hacen el becerro de oro y todas estas cosas que hacían pues que el Señor pues se disgustara, porque no amaban a Dios, no respetaban el pacto que habían hecho sus padres con Dios. Pero el Señor, así con todo, Él se acuerda de su pueblo y tiene cuidado. Él ve, hermano, Él oye, Él conoce nuestros sufrimientos, nuestros momentos difíciles que atravesamos. Él lo sabe, amén. Y Él escucha nuestras oraciones, Él escucha nuestro clamor. Dios no se ha descuidado de nosotros, amén. Dios cuidó de los israelitas y siempre ha cuidado de su pueblo, amén. Y cuanto más, ¿no?, de nosotros, somos pueblo de Dios. Él tiene cuidado de nosotros como pueblo, como iglesia. Él tiene cuidado de nosotros. Entonces, Él da una solución y manda a un hombre llamado Moisés. En Éxodo 3, del 7 al 10, dice la palabra del Señor. Dijo luego Jehová: bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Amén. Dios provee un libertador. Amén. Dios provee, ejecuta algo para el bien de su pueblo. Él tiene cuidado de nosotros, hermano. Amén, de su pueblo. Él nos ama. No es un Dios que se desatiende de su pueblo.
No es un Dios que adquirió un pueblo de los gentiles y después se desatiende. No es un Dios que creó la iglesia, ¿no? Y después se desatiende de su iglesia. No, Él tiene cuidado, amén, de nosotros. Él tiene pacto con nosotros, amén. Por lo tanto, no, Dios cuida de nosotros también, amén. Este relato pues nos recuerda que Dios ve, oye y conoce todo acerca de los sufrimientos. Estos verbos que le mencioné, ¿no? Que le mencionó ahora, que dice ve, oye y conoce, hasta ahora el Señor lo hace. Él ve qué es lo que estamos atravesando, cómo estamos caminando en nuestras vidas. Él ve en los momentos, las circunstancias adversas que a veces atravesamos, hermano. A veces las injusticias que vienen de este mundo hacia nuestras personas, ¿no? Él lo ve, Él lo escucha también nuestras oraciones, nuestro clamor, y percibe y sabe que también tenemos pacto con Él. Amén. Entonces Dios ve, oye y conoce todo acerca de los sufrimientos de su pueblo. Él también recuerda sus promesas, tiene cuidado de su pueblo, actúa en su nombre y para su bien. Nosotros debemos decidir pensar en eso, hermano. Debemos decidir pensar en eso, en esas verdades consoladoras, tiernas, sólidas como una roca, que nunca cambian acerca del cuidado de Dios y su preocupación por nosotros. En eso debemos pensar. Amén, como dice Filipenses 4:8. ¿No? En esto pensar, en todo lo verdadero. ¿Cuál es la verdad aquí? Que Dios cuida de nosotros. Amén, que Dios cuida de su pueblo. Cuidó de los israelitas en aquel tiempo. Amén. También cuida de nosotros. Amén. Entonces, tenemos que pensar en esas verdades. Cuando nosotros comenzamos a pensar en eso, hermanos, la depresión se va, ¿no? La tristeza, ¿no? La desesperanza, todo eso se va esfumando. Entonces, estas son verdades que nunca cambian acerca del cuidado de Dios y su preocupación por nosotros, hermanos, lo que hemos visto, eso está a través de la Biblia. A pesar de la dificultad y el dolor de las circunstancias de la vida, esto es lo verdadero y real acerca de Dios. Dios cuida de su pueblo. Amén. Dios cuida de su iglesia. Amén. No se ha desentendido de su iglesia. Dios cuida de la iglesia cristiana caminando con Jesús. Es por eso que nosotros todavía estamos en pie, hermanos. Amén. Porque el cuidado del Señor, si Dios se hubiera descuidado de nosotros, ya no estaríamos en pie. Estamos aquí, hermanos, porque Dios nos ha ayudado hasta ahora. Amén. Y Dios tiene cuidado de nosotros como iglesia, como pueblo de Dios. Y Dios tiene cuidado de toda la iglesia universal. Amén. Es su iglesia, es su amada iglesia. Y Él cuida. Amén. Él está obrando cada día, cada momento en nuestras vidas. Amén. Él no es ajeno a tu gemir, no es ajeno a las circunstancias que estás atravesando. Él lo ve, Él lo oye. Él conoce todo y Él sabe que tiene pacto contigo. Él sabe de sus promesas. Amén. Pero Él también quiere, como vimos la semana pasada, que tú te llenes con sus pensamientos, con su palabra, que tú tengas en tu mente, hermano, pensamientos verdaderos, pensamientos que son honestos, justos, puros, como describe Filipenses 4:8. Amén. Entonces, haciendo esto, hermano, vamos a ser bendecidos. No, la tristeza se va. Amén. Muchas veces nosotros tenemos dudas, temores en nuestro corazón, porque la palabra no está alumbrando nuestra mente. Entonces acá vemos el primer punto, hermano, que Dios tiene cuidado de su pueblo. Lo que quería tocar también es que Dios cuida de Agar. ¿Cuántos conocen a Agar en la Biblia? Agar pues era pues la mujer egipcia, la sirvienta de Sara, que tuvo un hijo con Abraham. Amén. Abraham y Sara pues no podían tener hijos, ¿no? Dios le había prometido, o sea, todavía no era el momento en que se iba a manifestar eso. Dios le hace una promesa, como muchas veces nosotros nos ha hecho promesas, pero todavía no se manifiesta. Pero nosotros debemos esperar en fe. Amén. Y por eso que la palabra juega un rol vital para esperar. Amén. Porque cuando nosotros desatendemos de la palabra, ya nos olvidamos de esa promesa, comienzan a venir las dudas y comienza a nosotros a buscar soluciones humanas, soluciones en la carne.
Y así Abraham y Sara buscaron una solución carnal, en el cual su sirvienta Agar, que habían obtenido de Egipto, esta sirvienta pues iba a acostarse con Abraham y le iba a dar hijos, ¿no? Esta mujer pues en la Biblia muestra que el interior de Dios, a pesar de el interés de Dios, a pesar por su condición. Era una mujer egipcia, como le vuelvo a decir. La Biblia muestra pues el interés de Dios por ella, la egipcia. 2 veces Dios se encontró con esta mujer en tiempo de gran angustia. 2 veces tuvo un encuentro con ella. En el primer encuentro, Agar estaba embarazada de Abraham. Y en ese encuentro ella estaba sola y era una fugitiva. ¿Por qué? Porque Sara pues le hacía la vida imposible, ¿no? Agar estaba gestando, estaba con su barriga, ¿no? Y también como que le despreciaba a Sara, y Sara reacciona, ¿no? Y comienza a afligirla. Entonces ella huye, mucho lo presionaba, mucho la afligía, ¿no? Entonces ella huye. Y cuando ella huye sola y como una fugitiva, pero la halló el ángel de Jehová y le dijo: Jehová ha oído tu aflicción. Amén. Eso está en Génesis 16, vamos a ver el verso 7 y también después el verso 11. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y el verso 11 dice: además le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y darás a luz un niño, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. ¿No? Esta mujer estaba afligida. Amén. Estaba embarazada y estaba afligida. Se había ido, estaba sola. Amén. Esperando un bebé. Después de su encuentro con Dios, Agar se refirió a él como: tú eres Dios que ve. Eso se ve en el verso 13. Usted lo puede repasar, lo puede ver en su casa, ¿no? Para no dilatar el tema. Esto estaba en el verso 13 del capítulo 16 de Génesis, verso 13. Y Agar, al tener esa conversación con Dios y al ver la manifestación de Dios en su vida, ella reconoce y le dice: tú eres Dios que ve. Amén. Agar reconoció que Dios veía todo. Dios vio su aflicción. Dios vio su aflicción. Y hay que considerar, hermano, que Dios es que busca a Agar. Busca a Agar y la encuentra ahí en ese sitio, en ese lugar. No es que Agar lo busca a él. No. Dios busca a Agar. Y eso lo vimos también la semana pasada, ¿no? Nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero, hermanos. Él nos buscó. Amén. Él nos amó primero. Ese es el Dios que tenemos. Acá vemos pues a un Dios que se compadece de Agar. Está sola, está afligida y Él se le presenta. Amén. Y le da una solución a su vida. Más adelante ella tuvo un hijo a quien Abraham llamó Ismael, que significa Dios oye. Amén. Eso también está en el verso 15. Usted puede leer toda esa historia en el capítulo 16. Dios oye. Así se llama, así significa el nombre de Ismael. Y es verdad, porque Dios oyó. Dios oyó su clamor. Amén. Dios oyó pues lo que estaba atravesando Agar. Entonces Agar y Abraham reconocieron la verdad de que nuestro Dios es de veras un Dios que ve y oye y cuida. Agar experimentó su cuidado, interés y provisión. Amén. Ella experimentó eso, a pesar de ser una egipcia, a pesar que nuestro Dios no tenía pacto con los egipcios, Él tenía pacto con Israel. Amén. A pesar de eso, Dios muestra su compasión. A pesar del error de Abraham, porque Ismael pues no debería haber estado en la historia, ¿no? Porque Dios la promesa se lo dio a Abraham y a Sara, ¿no? Que su hijo iba a ser el hijo de la promesa. En la mente de Dios no estaba pues Ismael. Pero a pesar de eso, a pesar de sus errores, hermanos, que ellos cometieron, Dios es un Dios compasivo. ¿Se está dando cuenta cómo es Dios? ¿Está viendo usted cómo es Dios? Dios es bueno, Dios es compasivo, Dios es misericordioso.
Cuanto más cuando nosotros tenemos pacto y somos hijos e hijas de Dios. Dios no nos descuida y Dios nos oye, Dios nos ve. Amén. Él está atento de lo que nos pasa. Amén. La Biblia dice que nuestros cabellos están contados. Imagínense, ¿no? Cómo está de atento el Señor, que hasta sabe cuántos cabellos tenemos. Dios es bueno. Amén. Entonces, Agar experimentó pues su cuidado, ¿no? Y su interés por ella y su provisión. El segundo encuentro de Agar con Dios ocurrió 16 años después, cuando ya había dado a luz, ¿no? Y a Ismael. Y también fue iniciado por él, ¿no? Nuevamente es el Señor que lo busca. Aunque había pasado el tiempo, Dios seguía conociendo, viendo y oyendo, cuidando y proveyendo para esta madre soltera. Amén. Dios seguía ahí. Génesis 21, verso 15 al 19, vamos a ver cómo Dios va a obrar en la vida de Agar. Nuevamente les recalco, Agar no tenía pacto con Dios. Es más, Ismael, el hijo que ella tenía, era producto de una falta de fe. Amén. De algo que no había sido la voluntad de Dios. Pero ahí vemos a Dios obrando en su gracia, en su misericordia, hermanos. Y en su gracia y en misericordia, tú tienes que tener esa realidad. Tú tienes que recordar estas historias que nos hacen ver que Dios es bueno y misericordioso. Amén. Entonces, vamos a leer Génesis 21, verso 15 al 19. La palabra del Señor dice así: y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto, y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró, y oyó Dios la voz del muchacho. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. En esta escena, en esta historia, Abraham había despedido a Agar y a su hijo, ¿no? Sarai le había pedido eso, que despidiera a Agar y a su hijo Ismael, porque no quería que heredara igual que Isaac. Entonces, ella está en el desierto, en ese desierto ardiente y seco, hermanos. Iban a morir ahí este muchacho, Ismael y Agar. Los dos estaban muriendo prácticamente. Pero ahí es donde entra en escena Dios. Nuestro Dios, como le vuelvo a repetir, que no tenía pacto con ella. Nuestro Dios que no tenía por qué atender a este niño, ¿no? A este joven. Ella estaba ya más o menos de 16 años, 15 años. No tenía por qué hacerlo, ¿no? Porque era pues producto pues de un pecado. Porque todo lo que se hace, ¿no?, sin fe es pecado. Amén. Así está escrito. Entonces, pero Dios obra en el muchacho, obra en Agar, suple toda necesidad de ellos, ¿no? Provee el agua y le da palabras de aliento, palabras de ánimo. Amén. ¿Cuánto más no nos dará a nosotros, hermanos, que estamos atravesando momentos de aflicción, momentos difíciles? No sientas que Dios no te ama, Dios te ama. Amén. Y Dios no se ha despreocupado de ti. Él está contigo. Amén. Él está contigo. El Señor siempre está ahí. Él sabe, Él ve, Él oye y Él cuida de nosotros. Amén. Dios cuida de ti. Dios cuida de ti. Nuestra fe debe fortalecerse al ver el cuidado y el interés de Dios por su pueblo, pues, ¿no? Y Agar. Al ver estas historias, nuestra fe debe fortalecerse. Esta palabra debe estar en nuestra mente. Debemos recordar estas historias, hermano. Le vuelvo a repetir, para que nuestra fe se fortalezca. Y a esto añadimos la verdad pues de 1 Pedro 5:7, que también mencionó el pastor Erasmo en el estudio de Pedro, de las cartas de Pedro,
donde dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, hablando a su iglesia, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Sobre quién? Sobre el Señor, sobre Jesucristo. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Amén. Él tiene cuidado de vosotros. La palabra es clara. Amén. Dios cuida y atiende a su pueblo. Y esto te incluye a ti y a mí. ¿Somos pueblo de Dios? Iglesia, ¿eres pueblo de Dios? Amén. Él cuida de ti. Amén. Él cuida, tiene cuidado de vosotros. Amén. No es un Dios pues ajeno a nuestro sufrimiento, que es desinformado, no sabe lo que estamos pasando. Él está ahí, hermano, y Él tiene control de todo lo que estamos atravesando. Amén. Y Él nos va a dar la fortaleza, va a suplir las necesidades para que nosotros podamos atravesar ese valle de sombra, de muerte. Amén. Que estamos atravesando. Si estamos en momentos de angustia, que estamos atravesando problemas fuertes que estamos atravesando, Dios va a proveer. Confía en Él, confía en su amor, confía en su misericordia, confía que Él tiene cuidado de ti. Amén. Él tiene cuidado de ti, tiene cuidado de mí. Él tiene ese cuidado. Él ve, Él oye nuestras oraciones. No debemos perder la fe en orar. A veces perdemos la fe en orar, ¿no? Y oramos, hermano, por orar. A veces por cumplir. Usted tiene que tener esa fe que al orar Dios está escuchando. Dios está escuchando tu gemir. Dios está viendo tu llorar, tu clamor. Amén. ¿Cómo te sientes en esos momentos? Él está ahí. Amén. No desmaye tu fe. Él está contigo. Amén. Y Él está conmigo. Dios cuida de mí. Amén. Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. Amén. Ahora vamos a ver el punto de piensa en la verdad acerca de la palabra de Dios. Piensa en la verdad acerca de la palabra de Dios. Ya hemos visto ya que tenemos que tener pensamientos, ¿no? De que Dios cuida de nosotros, que Dios nos ve, nos oye, que está ahí atento de nosotros, pero también tenemos que pensar en la verdad acerca de la palabra de Dios. Amén. Tenemos que determinar, pues, poner las verdades de la Biblia sobre todo lo que pensamos o sentimos. La palabra de Dios debe estar por encima de lo que pensamos o sentimos, hermanos. Que nuestros sentimientos no ganen a la palabra del Señor o nuestra forma de pensar, que a veces traemos pues del mundo, ¿no? Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es un texto que muchos de nosotros lo conocemos. Amén. Esta afirmación, hermano, garantiza que Dios perdona nuestros pecados. Por lo tanto, no debemos decir, no me siento perdonado, no me siento perdonada. A veces te has encontrado con hermanos así, ¿no? Han pedido perdón a Dios, pero ellos dicen, no me siento perdonado, no me siento perdonada. Cuando hacemos eso, hermano, permitimos que nuestros sentimientos tengan prioridad sobre la verdad inconmovible del perdón de pecados disponible para nosotros por medio de Cristo. Amén. Con esto estamos pues prácticamente diciendo la palabra del Señor es mentira. Amén. Lo que se está diciendo ahí en la Biblia es mentira. No permita que sus sentimientos tengan prioridad, hermano, sobre la verdad que es esa verdad inconmovible, la verdad absoluta del perdón de pecados disponible para nosotros por medio de Cristo. A través de Cristo Jesús tenemos perdón de pecados. Tampoco debemos decir, pero no pienso que Dios pueda realmente perdonarme. O sea, también he oído eso. Hay hermanos a veces que piensan así. No pienso que Dios pueda realmente perdonarme. Con una afirmación como esta, estoy permitiendo a mis pensamientos tener prioridad sobre la palabra de Dios. No debe ser así. Amén. No debes poner por encima de la palabra de Dios tus sentimientos o tus pensamientos. La Biblia dice en Proverbios 14:12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Muchas veces creemos que estamos en la razón, ¿no? Y andamos por la vida, a veces, hermanos, días, semanas, meses, años, pensando que Dios no me puede perdonar. Y nos lleva ¿a qué cosa? Al fracaso, pues. Nos lleva a la tristeza, a la depresión. Bueno, no aceptamos esa verdad de Dios.
Tenemos que poner en nuestra mente las verdades del Señor. Dios te perdona. Amén. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, tanto tú y yo como creyentes en Cristo somos perdonados, sin que importen nuestros sentimientos y pensamientos. De repente no te sientas perdonado, pero si tú vas y confiesas tus pecados, te arrepientes de esos pecados, Él es fiel, dice, y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Entonces, como creyentes en Cristo, pues somos perdonados sin que importen nuestros sentimientos y pensamientos, y punto, hermano, se acabó. Dios dice que perdona nuestros pecados. Dios dice que Él ha perdonado nuestros pecados en Cristo Jesús. Amén. Amén. No tenemos por qué tener ataduras del pasado, hermano. Si nosotros nos hemos arrepentido, le hemos dicho al Señor, entra a mi vida, entra a mi corazón, te acepto como Señor y Salvador de mi vida. Creo en ti, creo lo que tú has hecho en la cruz del Calvario, creo que tú has muerto para perdonar mis pecados por mí. Lo hacemos, hermanos, y confesamos y nos arrepentimos. Somos nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas ya pasaron, no tienen por qué atarnos. Amén. Dios nos ha perdonado, dice su palabra. Amén. Entonces, en Cristo, hermanos, tenemos redención por su sangre. Esto está en Colosenses 1:14. Dice, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Yo apunté también en Dios habla hoy, en la versión Dios habla hoy, Colosenses 1:14, dice, por quien tenemos la liberación, la salvación, ¿no? Y el perdón de los pecados. Es por Cristo que tenemos perdón de los pecados, de nuestros pecados, hermano. Usted sabe que como creyente, todavía como seres humanos que somos, pecamos. No practicamos el pecado, pero pecamos, hermano. Un mal pensamiento, ¿no? A veces una palabra ociosa que salió de nuestra boca, algo que podemos hacer de repente, ¿no? Y no nos damos cuenta, actuamos sin fe, sabiendo hacer lo bueno y no lo hacemos. Dice que es pecado. A veces nos desatendemos, debemos orar y no oramos. O debemos leer la palabra del Señor, ¿no? Estar en comunión con Dios y no lo hacemos. Es pecado, dice. Amén. Entonces pecamos, pero no debemos practicar el pecado. Amén. Entonces, si le pedimos perdón al Señor, confesamos nuestros pecados delante de Él, ¿no? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Amén. Y limpiarnos, dice, de toda iniquidad. Entonces, pensar que no somos perdonados es pensar una mentira. ¿Está de acuerdo en eso? Pensar que no somos perdonados, hermanos, si hemos confesado nuestros pecados, hemos ido a Él, es pensar una mentira. Dios te perdona. Amén. Dios nos perdona. Entonces, la Biblia es verdadera, no mis sentimientos o mis pensamientos. Por lo tanto, decide pensar que eres perdonado. Amén. Decidimos pensar. Yo decido pensar que soy perdonado. Amén. Entonces, todas esas cosas no deben. Yo debo pensar la verdad acerca de la palabra de Dios. No poner mis sentimientos por encima de la palabra del Señor, ni mis pensamientos, ni mis propios pensamientos, sino poner la palabra de Dios como dice. Amén. Dios dice que ya nos perdonó en Cristo Jesús. Amén. Y que si cuando caminamos en el Señor hemos pecado, dice que Él está dispuesto, nos da una puerta abierta para que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, por ese lado, hermano, no nos puede venir la tristeza, no puede venir la depresión, no puede venir, no, el Señor no me ha perdonado. No. Es una mentira del diablo, es una blasfemia. Amén. Porque la palabra del Señor dice todo lo contrario. Amén. Si usted es un cristiano, es un creyente, la sangre de Cristo lo limpia, le perdona. Amén. Tenemos victoria, ¿no? Hay poder en la sangre de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ser, si hemos pecado, somos restaurados en el Señor. Amén. ¿Cuántos de nosotros hemos sido restaurados en el Señor, hermano? Dios nos ha levantado. Dios perdona nuestros pecados, quita ese sentimiento de culpabilidad. Tú lo tienes que creer, amén. No pongamos nuestros sentimientos o pensamientos propios, no, por encima de la palabra del Señor. Si el Señor dice que Él te perdona, te perdona. Si el Señor dice que te ama, te ama.
Amén. Si el Señor dice que tiene cuidado de ti, Él tiene cuidado de ti. Si el Señor dice pues que ve, Él te ve tu caminar, ve las circunstancias que estás atravesando, Él oye tus oraciones, es así, amén y punto. No siento que el Señor escuche mis oraciones, eso no puedes decir. El Señor escucha tus oraciones, amén. Muchas veces el diablo nos mete esas ideas, hermano, porque no conocemos, ignoramos la palabra del Señor y somos engañados por el enemigo. Y vamos a orar a veces sin fe. Vamos a orar a veces sin fe, hermano, y esto no va a ser de bendición para nosotros. Amén. Sin fe es imposible agradar al Señor. Tenemos que creer en el Señor, en su palabra. Él no es mentiroso. Amén. Él cumple lo que dice. Si dice que nos ha perdonado, amén, nos ha perdonado. Amén, gloria al Señor. Gloria a Dios. Ahora vamos a pensar también, tenemos que pensar la verdad acerca de nosotros mismos, acerca de la palabra de Dios, ¿no? Y también pensar la verdad acerca de nosotros mismos. Amén. Debemos pensar en la verdad acerca de nosotros mismos. Entonces, cuando nos vemos a través de los lentes de la palabra de Dios, mejor entendemos el amor de Dios por nosotros y el valor que tenemos a sus ojos. Por eso, hermanos, siempre, les vuelvo a repetir, ¿no? Siempre tanto el pastor Erasmo Casas como el anciano Henry Melgar, le decimos a ustedes, lean la Biblia. Amén. Lean la Biblia. Porque ahí vamos a encontrar historias como la de Agar, historias como del pueblo de Israel, en el cual cuida de su pueblo, que Él tiene misericordia de su pueblo, que los levanta. Amén. Entonces, ahora vamos a pensar bien acerca, la verdad acerca de nosotros mismos. ¿Cuál es la verdad? Lo que está en la palabra del Señor. La palabra del Señor en Romanos 5:8 dice así: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Ahí está. ¿Esa es una verdad? Es una verdad. Y la Biblia en Filipenses 4:8 nos dice que pensemos en todo lo que es verdadero. Amén. Entonces debe pensar en Romanos 5:8 que dice que Dios te ama. Amén. Tú eres de algo muy preciado para Dios. Acá dice bien claro, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Entonces, esta verdad significa que somos de inestimable valor, hermano. Tú eres de inestimable valor para Dios. Amén. Tú vales para Dios. Amén. Es una verdad. Acepte esta verdad. Póngalo en su mente. Piense en esto. Tú no eres cualquier cosa. Tú eres de inestimable valor. Amén. Porque Cristo murió por ti. Amén. Cristo murió por ti. Amén. Tú eres precioso a sus ojos, o preciosa a sus ojos, aun cuando no sintamos o pensemos que lo somos. Amén. De repente no siento que Dios me ama, pero Dios te ama. Esa es la gran verdad. Amén. Dios te ama. De repente tú piensas, pues Dios no me ama. No, Dios te ama. A pesar de esos que sientas o pienses, hermano, Dios te ama. Porque esta verdad está primero. Esta verdad que dice la palabra del Señor, Romanos 5:8, está primero. Como Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera, dice el escritor, no encuentra la forma como cuantificarlo, hermano. No encuentra la forma como definirlo. Por eso que dice, porque de tal manera, no lo puede cuantificar. Amén. No puede decir cuánto. Por eso que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios ama. Amén. Dios ama al pecador. Dios ama al pecador, hermano. Amén. Dios ama al pecador. Entonces, pero no ama su pecado. Amén. Hay que hacer hincapié en eso. A veces creemos que también ama su pecado. No, Dios ama al pecador, pero no ama su pecado. Amén. Él quiere liberarlo del pecado. Amén. Él quiere darle vida eterna. Él quiere que se arrepienta y venga a Él
y sean sus pecados perdonados y pueda ser un hijo suyo o una hija suya. Todo eso lo hemos pasado nosotros. Entonces esta verdad significa que somos de inestimable valor, precioso a sus ojos, aun cuando no sintemos o pensemos que lo somos. Esta verdad nos enseña acerca de nuestra posición delante de Dios en Cristo. Amén. Es la verdad, Romanos 5:1 también, los que llevaron el discipulado saben, pues, ¿no? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Somos justificados, amén, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es a través de la obra de Jesús que nosotros somos justificados. Entonces tú eres una persona justificada, amén. Una persona que Dios te ama, que tienes un valor incalculable para el Señor, amén. Verdades como esa nos capacita para experimentar el poder de Dios, ¿no? Nos pone, cuando nosotros aceptamos esa verdad y lo ponemos esos pensamientos en nuestra mente, hermano, nos capacita para experimentar el poder de Dios. Porque vamos a actuar con otra actitud. Recuerde, pues, ¿no? Que tal es el pensamiento del hombre, tal es él. Si yo comienzo a poner estas verdades, estos pensamientos en mi mente, ¿no? Lo llevo día a día. Entonces mi actitud, mi comportamiento va a ser diferente. Voy a salir a luchar en el día a día con una buena actitud de victoria. Amén. Dios me ama, Dios tiene cuidado de mí. Dios sabe lo que estoy atravesando y Dios va a poner solución a mi vida. Amén. Él escucha mis oraciones. Entonces, verdades por eso verdades como esa nos capacita para experimentar el poder de Dios en vez de sufrir los efectos destructivos de los pensamientos acerca de nosotros que simplemente no son verdaderos. Prácticamente, hermanos, casi a diario luchamos contra los pensamientos negativos, pues, ¿no? ¿Quién no lucha con pensamientos negativos? No te dejes, lucha y pon las verdades de Dios. Amén. Hay preciosas promesas y esas promesas deben estar en nuestra mente, que son verdades de Dios. Todo lo verdadero, dice el Señor, que debemos pensar. Amén. Pero a diario luchamos contra los pensamientos negativos que se vienen e injustos con relación a nuestra persona. Y hay días en que la batalla es más dura, donde nos sentimos a veces pues fracasados, rechazados y avergonzados. Y vienen pensamientos como, ¿quién te crees que eres? Ha pasado eso, como que el diablo a veces viene, ¿no? Y nos trata de meter esos pensamientos. ¿Quién te crees que eres? ¿Cuándo vas a entender que el ministerio que quieres está reservado para otros que son mejores que tú? Eso también, ese desaliento que a veces vienen esos pensamientos, ¿no? Malos y perversos. ¿Por qué no renuncias ahora? En vez de seguir luchando, te quiere bajar, te quiere decir, ¿por qué no renuncias ahora a esos pensamientos? ¿Por qué seguir intentando? Era solo un sueño. Y además, ¿no? A veces te añade, eres un don nadie, eres nada. ¿Cuántos a veces han experimentado esto de la boca de una persona? Es el diablo hablando a través de esa persona. Está mintiendo, hermano, es una blasfemia. Porque a la luz de la palabra del Señor tú tienes un valor incalculable. Tú no eres nada. Tú tienes un valor incalculable. Tú eres hija de Dios, hijo de Dios. Amén. Pero a veces vienen estas cosas que el enemigo usa, hermanos, para deprimirnos, para derrotarnos, para destruirnos, para robarnos bendición. Por eso es necesario, hermano, que tomemos en serio y que tengamos la palabra de Dios en nuestra mente. Amén. Y esto te lleva, pues, cuando nosotros damos lugar a eso, esto te lleva al abismo, pues, de la depresión, la derrota, el desaliento, el desmayo y el abatimiento. Pero decide luchar. Amén. Decide luchar. Cuando tú decides luchar, el Espíritu Santo se va a abrir paso en medio de ese pensar y ese sentir y te dirá, ¿qué es lo verdadero? ¿Qué es lo real? ¿No? Y Él te dará palabra en tu auxilio, te hará recordar la palabra. Amén. Por eso es muy importante que haya palabra en nuestro corazón y que el Espíritu Santo nos haga recordar esa palabra. Amén. Te va a hacer recordar, pues, hermano, que fuiste formado o formada cuidadosa y maravillosamente sin que importe lo que los demás puedan pensar de ti. Tú fuiste formado o formada, hermana,
cuidadosa y maravillosamente. Salmo 139, versos 13 y 14. Mira esta verdad. La palabra del Señor dice así: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Amén. Ese es un texto precioso. Salmo 139, versos 13 y 14. También usted puede encontrar algo similar en Isaías 44, 2. Amén. También tenemos, ¿no? El Espíritu Santo nos puede hacer recordar que este segundo punto nos puede hacer recordar entonces que Él tiene un plan y un propósito supremo para su vida, para tu vida, sin que importe lo que parezca el presente. Él nos hace recordar esto, según 2 de Timoteo 1:9, que dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Amén. Está hablando Pablo a Timoteo, pero a la vez le está hablando a todo hijo de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Amén. Entonces Él tiene un plan y un propósito supremo para nuestra vida, hermano, sin que importe lo que parezca el presente. Él tiene un plan precioso para tu vida. Amén. Por eso es necesario, hermano, que la palabra del Señor esté presente en nuestra mente. Con esto, pues, usted no va a decir, pues, no, Dios no tiene cuidado de mí, Dios no tiene un plan para mí. Sí, tienes un propósito. Amén. Él te ha llamado con un llamamiento santo, dice, en el cual para que tú cumplas un propósito, no suyo, del Señor. Esto también puedes encontrarlo, esta palabra, en Jeremías 29:11, que va a fortalecer. Son verdades, hermano, que te estoy dando. Amén. Que están en la palabra del Señor, son verdades. Que esas verdades lo tienes que poner en tu mente. Con esto, hermanos, vamos a tener victoria sobre toda duda, todo temor, toda depresión que pueda uno sufrir, toda tristeza, toda melancolía. Otro punto que el Espíritu Santo te va a hacer recordar es que Él te ha dado dones espirituales. Somos pueblo del Señor, somos iglesia, somos creyentes. Entonces Él nos ha dado dones espirituales que puedes usar para beneficiar a otros creyentes. Los dones que el Señor te ha dado son para edificar, ser de bendición a otros creyentes, a la iglesia del Señor, sin que importe que estés actuando con torpeza. A veces estamos actuando, pues no actuamos bien, hermano, ¿no? O que esté fallando por el momento. Eso es muy aparte de eso. Tú ya los tienes, los dones. Amén. Entonces, tú tienes dones para bendecir. Amén. O sea, el Señor nos ha dado esos dones espirituales. Somos útiles. Nadie te llama inútil. Nadie te llama inútil, hermano o hermana. No dejes. Esos pensamientos no son de Dios. Esas palabras no son de Dios. Tú tienes dones espirituales que Dios te ha dado. Amén. Para ser útil, para bendecir tu vida. No creas tú esa mentira del diablo, no, porque a veces uno mismo a veces se llama: qué inútil que soy, qué tonto que soy, no sirvo para nada. Esa es una mente que si tú eres creyente estás blasfemando en la palabra del Señor, estás hablando mentiras que no va de acuerdo a Dios. Amén. Acá en 1 Corintios 12, 7 al 11 dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. A cada uno. ¿Para qué les es dada? Para provecho. La manifestación del Espíritu Santo. Porque a este es dada por el Espíritu. Palabra de sabiduría, dice, estamos hablando de los dones ya. A otra palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Eso está en 1 Corintios 12, del 7 al 11. O sea, tú tienes dones, regalos de Dios, dones espirituales para ser de bendición a la iglesia del Señor. Amén. Y al prójimo también. Amén. Porque si tienes dones de milagros, dones de sanidades,
puede ser de bendición a las personas. Amén. Don de profecía, y tantos dones que Dios ha regalado a su iglesia. Acá menciona algunos dones, pero hay más dones todavía. Y dice que a cada uno, miembro de la iglesia, le ha dado el Señor. Amén. Entonces, tú eres una persona útil. Amén. Entonces, estos son verdades, hermanos, vuelvo a repetir, que deben estar en tu mente. Tú debes pensar en todo lo que es verdadero. Amén. Todo lo que es verdadero. Esto también lo puedes ver en 1 Pedro 4 al 10. Que los dones que hemos recibido, ¿no?, sean administrados bien para provecho de la iglesia del Señor. Ahora, también otra cosa que debemos, que nos va a hacer recordar el Espíritu Santo es: siempre serás amado o amada por Dios, sin que importe que experimentes o quien te rechace. Amén. Siempre serás amado o amada por Dios, sin que importe que experimentes o quien te rechace. Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Pregunta. ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Nada de esas cosas nos podrá separar del amor de Dios. Ni siquiera el COVID-19 nos va a poder separar del amor de Dios. Ninguna enfermedad, hermanos, nos podrá separar del amor de Dios. Amén. Ninguna cosa adversa que haya ocurrido en nuestra vida nos podrá separar del amor de Dios. Nada. Nada. Amén. Si pecamos, ¿qué dice el Señor? Que debemos confesar nuestros pecados, debemos ir a Él, confesar nuestros pecados, arrepentirnos de eso, ¿no? Y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda iniquidad, dice. Amén. Y Él nos ama. Él nos ama, por eso que nos perdona nuestros pecados, nos da nuevas oportunidades. Amén. Nos da nuevas oportunidades. También usted puede verlo esto en Romanos 8, del 38 y 39, donde dice también que ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. No hay nada, hermano. No hay nada que te va a poder separar del amor de Dios. Dios te ama. Amén. Eso lo debes, es una verdad. Eso lo debes tener pues en tu mente, ¿no? Tú eres una persona útil. Tú tienes la mente de Cristo, tú eres una bendición. Amén. No estés diciendo, no estés confesando con tu boca cosas, pues, ni creyendo las cosas que el diablo te dice. A veces uno se encuentra con hermanos que le dicen, pues yo soy piña, ¿no? Estoy piña. ¿No? Hermano, tú no fuiste llamado a ser piña, eso no lo encuentras en la Biblia. La Biblia no habla, el Señor no habla de ti de esa manera. Amén. Tú tienes que hacer caso a lo que la palabra dice. Por eso que en la palabra de Dios vas a encontrar bendición, pensamientos, ¿no? Todo lo bueno para tu vida. Él no tiene pensamientos de mal, Él tiene pensamientos de bien para cada uno de nosotros. Somos hijos de Dios, somos hijas de Dios. Amén. Él nos ha prometido, hay tantas promesas para los hijos de Dios, para el pueblo del Señor. Y eso debemos llenar nuestra mente, pensar de esa manera, en todo lo verdadero. Amén. ¿Es una verdad que Dios nos ama? Amén. ¿Es una verdad que tenemos dones para bendición y para provecho de nosotros mismos? Amén. Amén. Entonces es una verdad que tenemos un propósito divino, un propósito supremo en esta vida. No estamos puestos por poner acá, no, para llenar algo, no. Tenemos propósito. Cada bebé que ha nacido, ¿no? Janita, Mateo, ¿no? Mía Gracia, y todos los niños, ¿no?, que están yendo también a la escuela dominical tienen un propósito de Dios. Amén. Dios tiene un plan para ellos. Amén. Entonces también infundirle la palabra de Dios en su mente, darle la palabra de Dios para que esté en su mente. Desde pequeños inculcarle la palabra del Señor. Amén. Para que no venga pues esa depresión después, no venga pues en su vida pues esa tristeza. Hay niños que sufren de depresión, hermano. Hay niños que son depresivos. El diablo ha avanzado mucho, ¿no? Ha hecho mucho daño en la niñez. Pero ahora tenemos la solución. Amén. Tenemos la forma cómo contrarrestar, cómo vencer frente al ataque del diablo, ¿no? Poniendo en nuestra mente la palabra del Señor. Pensar bien. Amén. Somos amados por el Señor. Estos pensamientos pues entonces son la verdad inconmovible de Dios. Esta es la verdad. Esto es lo verdadero.
Que Dios te ama, Dios me ama. Amén. Sustituye entonces los pensamientos falsos con estas verdades de la palabra de Dios sobre cómo Él me ve y sobre lo que Él ha logrado en mi favor. Eso debemos poner, sustituir esos pensamientos falsos, ¿no? Donde el diablo ha metido semilla, ¿no? Cizaña en nuestra mente. ¿Por qué? ¿Por qué él ha aprovechado eso? Porque nosotros nos hemos, ¿no?, desatendido. Nosotros nos hemos descuidado y ha venido el diablo, pues, y ha sembrado cizaña. Es por eso que a veces paramos, hermanos, sin gozo. No hay gozo. Hay tristeza, depresión, desesperanza. No tenemos esperanza. No tenemos ganas de a veces ni de trabajar. Hay gente así. Llega un momento, hermano, que no tienes ganas de nada. Hay gente jóvenes que se deprimen, no quieren hacer nada. Estos pensamientos no son de Dios. Amén. Dios nos insta en Filipenses 4:8, vuelvo al punto de Filipenses 4:8, que debemos pensar en todo lo que es verdadero. Y hoy día estamos viendo las cosas que son verdaderas acerca de Dios, acerca de la palabra del Señor, acerca de nosotros mismos, cómo Dios nos ama. Amén. Cómo Dios nos ama, cómo Dios tiene cuidado de nosotros. Amén. Entonces, sigamos. A veces cuando pasamos, hermanos, momentos de enfermedad, de dolor, fatiga, hacemos mucho hincapié en las cosas que no podemos hacer. No sé, ¿ha pasado eso con usted? Cuando uno pasa momentos de enfermedad, de dolor, fatiga, hacemos mucho hincapié en las cosas que no podemos hacer. Pensamos en lo que deberíamos estar logrando. Sin embargo, cuando comienza este tipo de pensamientos, recuerda que Dios es omnisciente y tiene un plan para ti que incluye esta condición. Él no lo ha sorprendido, hermano, que tú estés teniendo una dolencia, una enfermedad. Porque Él es fiel y hará lo que promete. Amén. Él va a cumplir lo que ha prometido. Amén. Recuerde 2 Corintios 12:9, lo que le pasó a Pablo. Dice, y me ha dicho, bástate de mi gracia. Tenía un aguijón, le habían enviado un aguijón para que no se ensoberbezca por tanta revelación que había recibido Pablo, ¿no? Entonces, y él clama para que le quiten ese aguijón, ¿no? Un mensajero de Satanás, dice. Y me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, dice Pablo, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. A pesar del aguijón, hermano, la gracia de Dios hacía que él cumple el propósito de Dios, que Él cumpla su voluntad. Amén. A pesar de repente estamos atravesando una enfermedad. Amén. Pero a pesar de eso, la gracia de Dios hace que tú cumplas su voluntad. Amén. El Señor va a hacer su voluntad, a pesar que nosotros de repente estamos pasando momentos de enfermedad, momentos difíciles. Amén. Eso no quiere decir que usted no ore, ¿no?, para que sea sano, ¿no?, para que haya sanidad en su vida. Sí, lo puede hacer, pero de repente no llega ahí mismo, no se manifiesta esa sanidad, rápido. Pero en ese proceso, hermano, usted siéntase seguro que si Dios le ha prometido algo, Él lo va a cumplir. Que si Dios le ha prometido que usted va a ser usado por Dios, amén, lo va a usar. Amén. Aún en esa condición que usted está atravesando, el Señor va a hacer su obra. Amén. Va a cumplir su voluntad. Cuando pensamos en la palabra de Dios, en lo que es verdadero acerca de nosotros y de las circunstancias, Dios usa esa verdad para romper el ciclo de pensamientos destructivos que llevan al desaliento y a la desesperanza, a la duda y a la depresión. Sin que importe, hermano, cuán reales sea el dolor y el desaliento en tu vida, debes recordar la aún más grande verdad del amor, del poder y de la redención de Dios. Eso tienes que recordar, eso tiene que estar en tu mente. Eso da consuelo, sanidad y esperanza de parte de Dios a tu corazón y a tu alma. Amén. Cuando pensamos en eso, entonces va a venir consuelo, sanidad y esperanza de parte de Dios a nuestro corazón y a nuestra alma, que tantas veces necesitamos, hermano. Estamos viviendo días malos y necesitamos, hermano, iluminar nuestra mente
con las verdades de Dios. Amén. Por eso, nuevamente, Filipenses 4:8 dice, todo lo verdadero, en esto pensad. Amén. Todo lo que es verdadero. Y hemos encontrado en la palabra del Señor que es verdadero, que Él te ama. Amén. Que Él tiene cuidado, que Él oye, que Él ve. Ve tu vida. Amén. Que oye tus oraciones, que oye tu gemir, tu clamor. Amén. Que Él no se ha descuidado de ti. Entonces, cada vez que te pongas a pensar de ti como que eres una inútil, que no tienes valor, que eres un fracaso, un caso sin esperanza, una perdedora, recuerda lo que es verdadero. Amén. A veces hay días, hermanos, que son difíciles. Y a veces estos pensamientos, hermano, nos atacan. Pero debemos recordar lo que es verdadero. ¿Qué es lo que es verdadero? Que eres un hijo, una hija de Dios. Juan 1:12, ¿qué dice? Mas a todos los que le recibieron, lo has recibido en tu corazón, a los que creen en su nombre, amén, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces tú eres una hija o un hijo de Dios. Amén. Eso es lo verdadero. Tú lo aceptaste, tú lo recibiste en tu corazón, tú crees en Él, en Jesús. Amén. Entonces, ¿qué eres? Un hijo de Dios. Amén. Así la gente diga otra cosa. Así, si tienes cónyuge inconverso, diga otra cosa. La verdad está en la palabra de Dios. Él puede decir muchas cosas o ella puede decir muchas cosas. El mundo puede decir muchas cosas del pueblo del Señor. Pero la verdad es que somos hijos de Dios. Somos bendecidos. Somos hijas e hijos de Dios. Somos su pueblo. Real sacerdocio, nación santa, linaje escogido. Amén. Esa verdad debe estar en tu mente. Con esa verdad debes conquistar. Amén. Listo. Otra verdad, ¿no? Piensa en lo que es verdadero. Eres hechura suya. Eres su hechura suya. Dice Efesios 2:10. Porque somos hechura suya. Está hablando a la iglesia. ¿Cómo somos? Hechura suya. ¿Ah? Creados en Cristo Jesús para buenas obras. No para malas obras, para buenas obras. Amén. Para bendiciones, para andar en buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Entonces, ¿qué debemos recordar? Que somos hechura de Él. Y Dios no hace tonterías, hermano. Amén. Somos hechura suya. Somos imagen y semejanza de Él. Somos bendecidos. Amén. Dios nos ha hecho. No somos producto del mono, como ellos piensan, antiguamente pensaban, yo creo que ahora ya nadie piensa que somos producto del mono, ¿no? Que somos descendientes del mono, no. Somos creados a la imagen y semejanza de Dios. Somos hechura suya. Él nos ha redimido. Amén. Él nos ha redimido. Somos rescatados, somos perdonados, somos bendecidos. Amén. Tenemos pacto con Dios. Todo eso debe estar en nuestra mente, todo eso verdadero. El diablo va a venir, hermano, como así vino Goliat contra David, insultándolo. Te voy a matar, voy a dar tu carne a las aves del cielo. Y tantas cosas que le decía a David. Pero David estaba bien parado, estaba firme en la palabra del Señor. Él era el ungido de Jehová. ¿Y cuántos ungidos de Jehová me están escuchando? Hasta acá oigo el amén, hermanos. Amén, gloria a Dios. Tú eres el ungido de Jehová. Tienes la unción del Santo. Amén. Eso está en la palabra del Señor. Cada vez que salgas a trabajar, a buscar un trabajo, a hacer un negocio, tengo la unción del Santo. Cada vez que salgas a predicar la palabra del Señor a alguien, a compartir la palabra del Señor, tú tienes que decir, declarar esa verdad. Ponerla en tu mente, tengo la unción del Santo. Soy hijo, hija de Dios. Soy bendecido para bendecir. Tengo un don para bendecir. Amén. Somos hechura suya. Otra cosa que debemos, hermanos, recordar que es verdadero. Ha sido comprado por la sangre preciosa de Cristo. Hermana, ha sido comprada por la sangre preciosa de Cristo. 1 Corintios 6:20 dice,
porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? De Dios, dice la palabra. Entonces, hermanos, le pertenecemos a Dios. Fuimos comprados por el Señor, por la sangre de Cristo. Amén, la sangre preciosa de Cristo. Hermanos, no somos cualquier cosa. Tenemos un valor para Dios. Amén. Y Dios, con ese valor tan grande para Dios, Dios no nos descuida, hermanos. Como dice Romanos 8, si no escatimó a su propio Hijo por nosotros, hermano, ¿cuánto más no nos dará todas las cosas? Amén. Muchos de ustedes son empresarios. Si se compra usted una máquina de $1 millón, pues no la va a tener arrumada ahí, descuidada. Hasta le hace su mantenimiento, lo tiene bien al día y lo hace producir. Amén, hermanos. Entonces, ¿cuánto más si valemos la sangre de Cristo, Dios nos va a descuidar? Dios no nos va a descuidar. Tenemos un valor incalculable para Él. Somos preciosos para Él. Amén. Así usted debe pensar. Tiene que tener eso en su mente, en todo lo verdadero. Así se sienta o no sienta. Esta verdad está por encima de eso. Si un día de repente se levanta pues un poco mal, ¿no? De repente, no, siento que no soy precioso para Dios. No, tú eres precioso para Dios. Enfrenta de repente ese día adverso, enfrenta con esa mentalidad, con ese pensamiento, con todo lo verdadero. Amén. La verdad dice que tú vales mucho. Fuiste comprado por la sangre preciosa de Cristo. Esta también lo puedes encontrar en 1 Pedro 1, versos 18 y 19, que habla sobre el asunto. Amén. Espero que estos mensajes, pues, hermano, te ayuden a entender la importancia de adiestrar tu mente para pensar en lo que es verdadero y amar a Dios con toda tu mente. Cuando nosotros ponemos la verdad de Dios en nuestra mente, amamos al Señor con toda nuestra mente. Cuando esto ocurre, sientes el gozo, tienes esperanza, experimentas aliento espiritual, fortaleza, renovación de energía para afrontar la vida, mientras el Espíritu Santo usa la palabra de Dios en tu mente y en tu corazón. Amén. Salimos con una buena actitud, con esa paz, con ese gozo y ese amor. Amén. Amados hermanos, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuide y guarde tu corazón y tu mente por medio de Jesucristo, mientras piensas en lo que es verdadero. Amén. Vamos a terminar orando al Señor. Padre, te damos gracias, bendito Dios, por tu palabra. Gracias, Señor. Que nuestra mente sea renovada, papito lindo. Que adiestramos nuestra mente, Señor, bendito Dios, a pensar todo lo verdadero. Oh Padre Celestial, tu palabra, Señor, en tu palabra encontramos lo que es verdadero, Señor. Oh Padre Celestial, que tú nos amas, bendito Dios, que tú tienes cuidado de nosotros, que tú nos ves, Señor, bendito Dios, que tú nos oyes, papito lindo. Oh Señor, bendito Padre Celestial, que tenemos un precio, Señor, un valor incalculable para ti. Somos preciosos a tus ojos, Señor. Oh bendito Dios, oh Padre Celestial, que tú tienes una puerta abierta siempre, Señor, si nosotros hemos pecado. Oh Señor, tú nos das una puerta abierta para confesar nuestros pecados, arrepentirnos, ir hacia ti, Señor. Y dice tu palabra, Señor, que tú vas a perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda iniquidad. Oh Señor, bendito Dios, oh Padre Santo, rechazamos todo pensamiento ajeno al tuyo, Señor. Tus pensamientos primen, Señor, bendito Dios, en nuestra mente, Señor. Oh bendito Dios, oh Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, bendito Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, bendito Padre Celestial. Amén, amén y amén. Dios lo bendiga, amados hermanos de la Iglesia Cristiana Caminando con Jesús y todas las personas que nos oyen. Amén. Bendiciones. Gracias. Amén.